Hola, bienvenidos a otro episodio de 100 razones para ser ateo y encontrarle sentido a la vida. Hoy vamos a explorar un concepto fascinante que nos ayuda a entender cómo las ideas, al igual que los genes, evolucionan y dejan rastros a lo largo de la historia. Se trata de la memética, una teoría que, como la genética, en el ámbito biológico nos permite registrar y rastrear la evolución de unidades de información cultural que llamamos memes. Estos memes pueden ser creencias, prácticas religiosas, lenguajes y un sinfín de otras expresiones culturales que cambian y evolucionan con el tiempo. Y no estamos hablando de los memes de Internet, sino de ideas que conforman el núcleo de nuestras culturas y religiones. Para ilustrar cómo funciona esta idea en la práctica, vamos a examinar la historia hoy del bautismo, cómo ha evolucionado desde sus orígenes hasta la concepción que tenemos hoy en día. La historia del bautismo nos revela mucho sobre cómo los memes culturales pueden adaptarse y transformarse a lo largo de las generaciones, manteniendo ciertos elementos pero mutando otros para responder a nuevas realidades. Imaginemos que estamos en tiempos antiguos en comunidades judías de la secta Esenia, una de las 4 que tenían, los macabeos, los fariseos, los saduceos, hace más de 2000 años. Los esenios eran una secta particular dentro del judaísmo, conocida por las prácticas de purificación y ascéticas que incluían la inmersión en agua. En su contexto, estos rituales no tenían nada que ver con la idea de limpieza del alma o redención del pecado, como lo entendemos hoy en día, sino eran simplemente actos de purificación de lo que ellos consideraban impuro. ¿Qué era lo que consideraban impuro? Por ejemplo, haber tocado un cadáver, un animal o comida impura, incluso a una mujer en periodo de menstruación. Una forma de mantener la pureza en la vida cotidiana basada en un entendimiento muy físico y práctico de la limpieza. Más tarde, esta práctica fue adoptada por figuras como Juan el Bautista, un judío apocalíptico que tenía la creencia de que la venida del Mesías era inminente. Juan veía el acto de inmersión en el agua como una forma de preparar al cuerpo espiritualmente a sus seguidores para la llegada del Salvador, de un Salvador, un ritual para limpiarse de pecados y estar listos para este momento decisivo del Apocalipsis. Este es un ejemplo perfecto de cómo un meme cultural, la idea de inmersión en agua para purificación, muta en su significado y contexto. Lo que originalmente era una limpieza física en manos de los esenios es reinterpretado por Juan como una purificación espiritual. Pero como sabemos, la historia tomó un rumbo imprevisto. Ese Mesías al que Juan el Bautista se refería fue ejecutado y sus seguidores pronto necesitaron redefinir su valor y su significado del ritual. Siglos después llega San Agustín de Hipona, que recogió esta práctica de inmersión ritual y la reformuló como una especie de expiación del pecado original. Una idea inventada por él mismo, o más bien una reinterpretación. Recordemos que nada se inventa, todo se recoge del pasado y evoluciona o muta. Pero fue una reinterpretación radical de las ideas que él había absorbido. En este caso, vemos como el meme del bautismo evoluciona nuevamente, ya no como preparación para el inminente regreso de un Mesías y que nos pille completamente purificados, sino como un rito de limpieza de un supuesto pecado original heredado por toda la humanidad que él mismo se había creado. Así, el meme se transformó una vez más para encajar este nuevo marco teológico y psicológico. Curiosamente, la palabra bautizo proviene del griego baptizo, que significa mojar o teñir, inmergir en agua o cualquier líquido, con el concepto de teñirlos o limpiarlos. Una idea muy concreta y terrenal. Pero esta palabra y práctica han ido evolucionando a significados cada vez más abstractos y simbólicos, adaptándose a las distintas interpretaciones o a las necesidades que su teología o la idea en general, o sea, lo memeplex, la cultura en general, iba consolidándose. Otro rasgo interesante de esta evolución de ideas lo encontramos en los propios evangelios.
En los primeros relatos, como el Evangelio de Marcos, el primero, cerca del año 60, se nos muestra que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Esto tiene sentido porque al parecer Jesús inicialmente era un seguidor del Bautista, de sus enseñanzas, y compartía muchas de sus ideas cercanas a esta filosofía esenia más ascética. Sin embargo, a medida que avanzamos en los evangelios escritos más tarde, vemos cómo la narrativa se va ajustando a la teología, a las ideas que iban imperando. Los evangelistas empiezan a reescribir esta historia para evitar que Jesús se viera como subordinado a Juan el Bautista, dándole un rol de protagonismo e independencia y preeminencia. Es como si los autores se hubieran dado cuenta de que no podía coexistir una subordinación a esta imagen de Dios encarnado en una persona, ¿no? Entonces intentaron corregir y adaptar el mensaje a medida que el cristianismo iba evolucionando en su corpus teórico y se adaptó a un nuevo contexto donde Jesús ya no puede aparecer como un discípulo de otro, sino como un líder único divino. Esta evolución os la contaré con más detalle en el próximo capítulo. Este ajuste gradual nos muestra cómo los memes religiosos no son estáticos. Bueno, ni los religiosos ni cualquier idea cultural, sino que va cambiando según las necesidades de la persona para adaptarse, igual que los biológicos, a su entorno y a las estructuras, en concreto, en el caso cultural, estructuras de poder y intereses de cada parte. La idea del bautismo pasó de ser una práctica comunitaria de purificación a un rito de preparación apocalíptica y de ahí a un símbolo de redención de un pecado universal en el cristianismo. Este proceso progresivo se parece exactamente a la evolución genética, donde una característica que se adapta mejor puede permanecer inmutable en distintas generaciones, pero de golpe adoptar un nuevo significado y una nueva expresión, igual que en los memes culturales. En conclusión, la teoría memética nos permite tirar del hilo hacia atrás de cualquier idea, de cualquier complejo de ideas que llamamos memeplex. Esta teoría memética nos permite, en el caso de las religiones, pero también en la lingüística, en otras expresiones culturales como gastronomía, música, etc., nos permite entender de dónde evolucionan y por qué evolucionan estas creencias y cómo se han adaptado a lo largo del tiempo, adaptándose sin perder la esencia, pero ajustándose a la mejor replicación. Como en genética, donde los genes no se crean de la nada, en memética o en evolución cultural, pongamos, las ideas tampoco aparecen de la nada, nacen desde cero. Quien las genera, quien las inventa, tiene un bagaje cultural a partir del cual las reinterpreta o las genera. Son combinaciones, mutaciones de ideas anteriores. Lo mismo ocurre con el bautismo, una práctica que ha sido adaptada y modificada durante siglos, evolucionando desde un simple acto de purificación hasta convertirse en un símbolo central del cristianismo. Los arqueólogos y historiadores, paleontólogos, nos permitirán tirar quizá un poco más atrás de estas pozas cerca del Mar Muerto, donde los esenios realizaban estas inmersiones. Probablemente es una práctica que tiene su origen en el inicio de la humanidad, decenas, si no centenares de miles de años antes de la era presente. Pero esto es solo uno de los múltiples ejemplos de esta memética que nos permite rastrear esta construcción de creencias colectivas. Como cada capítulo iremos viendo cómo, al igual que en los genes biológicos, las ideas también tienen su historia evolutiva, una adaptación que les permite replicarse unas mejor que otras
Y esta selección natural de ideas es la que explica muchas de las creencias y prácticas culturales que seguimos hoy en día. Esto, visto de esta forma, nos permite ver el mundo de una perspectiva mucho más crítica, más explicativa, sin menos misterio ni pensamiento mágico. Gracias por escuchar 100 razones para ser ateo y encontrar sentido a la vida, y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima, muchas gracias.